Bueno, el día de hoy nosotros vamos a empezar una nueva serie, una serie que le hemos llamado la Iglesia del Dios Vivo. Esto es una serie que trata sobre el tema de la eclesiología. Y creo que este tema es uno de los temas centrales o medulares en cualquier iglesia. Y voy a poner todo mi empeño por investigar bien todo este tema y compartir con ustedes lo que Dios dice en su palabra. Y quiero que este tema en verdad sea bien entendido, porque yo me temo que a veces la gente va a la iglesia pero no sabe lo que es la iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué entendemos por iglesia? ¿Qué concepto tenemos de ella? Y hay conceptos que nosotros deberíamos tener muy claros en nuestras vidas. Por ejemplo, si tú eres soltero y te vas a casar, vas a dar ese paso al matrimonio, seas hombre o mujer, tú tienes que conocer qué significa el matrimonio, quién lo estableció, qué es lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, cuáles son los roles del hombre o de la mujer, sus implicaciones, cuándo es que termina el matrimonio. Pero asimismo, quienes asisten a una iglesia, yo creo que deben de entender lo que ella significa. Deben conocerla, saber si una iglesia es legítima o no es legítima, quién la estableció, cómo funciona, acerca de su legislador, acerca de su futuro. Cuando conoces la iglesia donde tú asistes y te quedas en ella, tu próximo paso debería de ser que seas parte de ella. Asistir a la iglesia sin compromiso es como conducir un carro sin licencia. Asistir a una iglesia y donde tú no tienes compromiso, sino que solamente eres un asistente más de domingo a domingo, es como cuando tú te quieres ir a navegar en alta mar, coges un velero y te lanzas a alta mar y te olvidaste de llevar las velas, que son lo que te va a empujar tu embarcación. ¿Qué no es una iglesia? Porque para entender primeramente lo que es la iglesia, debemos entender lo que no es. Entonces la iglesia no es un edificio. Decir vamos a la iglesia a veces suena como decir vamos al edificio. ¿Dónde queda? En el kilómetro 5 de la vía a Salitre. Y pensamos que es un edificio que reúne a muchos cristianos que adoran a Dios. Entonces otros, para tratar de evitar ese nombre, dicen vamos al templo. Pero lo cierto es que el templo somos nosotros. Dice, por ejemplo, la Escritura en el libro de 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Nosotros somos realmente ese templo donde Dios habita. Somos el templo de Dios que se reúne domingo tras domingo para adorar al Creador, para adorar a nuestro Dios. Entonces la iglesia no es un edificio. Pero en segundo lugar, la iglesia tampoco no es un conjunto de actividades que realizamos los domingos. Por ejemplo, tú vienes el domingo a la iglesia y cantamos a nuestro Dios, oramos a nuestro Dios, nos exponemos a la palabra de nuestro Dios. Al finalizar el culto tenemos comunión los unos con los otros. Hay una serie de actividades. En otras veces termina el culto y salimos a evangelizar a nuestra comunidad. Por lo general esas actividades empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 11:30. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa después de las 11:30? ¿Será que se acaba la iglesia y se reactiva el siguiente domingo? No. Yo creo que nosotros seguimos siendo miembros
de un cuerpo local, de una iglesia, los 7 días de la semana. Por eso es que nuestros dones deben ser puestos en operación si somos cristianos, no solo cuando venimos a la iglesia los domingos. También debemos de servir, ayudar, evangelizar, discipular, visitar los demás días de la semana. Nosotros no es que somos cristianos solamente de domingo a domingo y de lunes a sábado vivimos como queremos. La iglesia es una familia. Esa familia está integrada y me interesa saber cómo el miércoles está mi hermano y cómo el jueves está mi hermana. Y por eso es que tenemos reuniones virtuales y nos comunicamos y participamos y decimos: hermano, tengo este problema, ora por mí. Esa es la iglesia. Entonces la iglesia no es un grupo de actividades. El apóstol Pablo, dice él en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Este hombre llamado Pablo, quien antes era Saulo, antes de conocer a Cristo, como todo hombre o toda mujer, era un hombre perverso, cruel y malo. Perseguía a la iglesia. Eso no significa que perseguía todos los domingos a la iglesia en Jerusalén. Imagínate, de 10 a 11:30, porque ahí se reúne la iglesia, ahí es que hacen sus actividades. No, este hombre perseguía a la iglesia para tratar de hacerle daño, de destruirla. Y eso lo hacía todos los días de la semana, porque la iglesia existe todos los días de la semana. Pero en tercer lugar, la iglesia tampoco tiene propietarios terrenales. A veces la gente puede decir: vamos a la iglesia del pastor García. Y yo me pregunto, ¿el pastor García es el dueño de la iglesia? Claro, esto es mucho más notorio cuando el papá es pastor y luego le deja el pastorado al hijo. Y ocurre que eso es como un pequeño reino, donde es pastor el papá, es el hijo, el otro hijo, y a veces hasta la hija. El pastorado es un llamado de parte de Dios. Y hay cualificaciones y requisitos para todo aquel que es llamado por Dios a servirle como pastor. Por lo tanto, la iglesia no tiene propietarios terrenales. La iglesia es de Cristo. Esta iglesia no es mía, pero tampoco es de ustedes. Esta iglesia, nuestra iglesia, es del Señor. Él es el dueño de la iglesia. Y nosotros oramos para que Dios levante líderes piadosos, para que Dios levante hombres con cualificaciones, con requisitos para ejercer el ministerio como pastores. Pero en cuarto lugar, la iglesia tampoco son los líderes. A veces cuando un miembro en la iglesia no anda bien, nosotros tenemos la peregrina idea que son los pastores los responsables de tratar con aquel hermano o hermana que no anda bien para rescatarlos. Y si esa persona termina separándose de la iglesia, pocos miembros se sienten responsables porque creen que es deber de los pastores y solamente ellos son los responsables. Pero los pastores y los diáconos dentro de toda iglesia local no son los únicos responsables del cuidado de las ovejas. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. El mismo apóstol habla a la iglesia en Tesalónica y dice en el capítulo 5 del 12 en adelante: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan
a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Está hablando la iglesia, está hablando a un grupo de hermanos. Dice, y los dirigen en el Señor y los instruyen, que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Está hablando a la iglesia. No solamente son los líderes de una iglesia. Estos textos señalan que la iglesia pone sus dones en operación para beneficio de los demás, no para mi propio beneficio. A veces nos hemos acostumbrado, los años que uno tiene en el evangelio, a que mi parte es ir a la iglesia el domingo y de lunes a sábado estoy desconectado de la iglesia. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio que yo veo en las Escrituras. Y parece ser ese el común denominador dentro de las iglesias. Pero los creyentes ponen sus dones en operación para el beneficio de los demás. Y según la palabra del Señor, los pastores somos los encargados de equipar, de instruir, de enseñar a los creyentes para que la iglesia pueda servir a otros con eficacia, con amor. Entonces el día de hoy vamos a ir a Hechos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 41 al 47, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Este es el texto que utilizaremos como plataforma para el sermón el día de hoy. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es la iglesia del Dios vivo. Este es el número 1. ¿Qué es la iglesia? Ya hemos visto lo que no es. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia viene de una palabra griega que se escribe eclesía. Y eso significa los que han sido llamados fuera o los convocados. Por eso cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la iglesia, también la pone como asamblea, porque son los convocados. Antiguamente se usaba esta palabra para referirse a todos aquellos que eran convocados a reunirse en una asamblea para administrar los asuntos cívicos de una comunidad. Había una asamblea, decía, hay una eclesía. Pero en el Nuevo Testamento se usa esa palabra eclesía para aquellos a quienes Dios llamó, a quienes los separó del mundo y del pecado y ahora viven para servirle y adorar al Señor. Cuando la Biblia habla de eclesía en el Nuevo Testamento se refiere a un grupo de personas llamados, apartados por Dios para servirle y para adorarle. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 1, versículos 6 y 7, él dice, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo.
Él estaba escribiendo a la iglesia en Roma. Llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pero también Pablo, cuando habla a la iglesia de Corinto, usa el mismo lenguaje. En 1 Corintios 1:2 dice la Biblia, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Era una iglesia local. Esta es una iglesia local. Luego dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí están los que son llamados específicamente como creyentes en una ciudad, la ciudad de Corinto, donde había una iglesia. Y luego añade, con todos los que son llamados a ser santos en cualquier parte que invocan su nombre. Está hablando acerca de la iglesia local y también de la iglesia universal. Pero a lo que yo quiero referirme durante estos días va a ser a lo de la iglesia local. Entonces vamos a tomar nosotros el texto que hemos visto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y este pasaje en el libro de los Hechos, allí nos dice que era una iglesia o la primera iglesia que se fundó, que dice la Biblia, Hechos 2:41 en adelante. Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. El primer punto que yo quiero ver con respecto a la iglesia es que la iglesia, cuando queremos definir lo que es la iglesia está integrada por un grupo de creyentes bautizados. Esa es la iglesia. Creyentes que han sido bautizados. Gente común y corriente que les fue revelado Cristo a su corazón, que fueron llamados por Dios, donde Dios obró de manera tal que ha hecho una transformación en ellos, cambió su manera de pensar, cambió su manera de hablar. Tienen ahora una cosmovisión diferente de la vida, de este mundo. Y por eso es que con certidumbre de fe se bautizan, dan testimonio público de lo que Dios ha hecho en sus corazones. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia local. Porque la Escritura nos dice, fueron bautizados e inmediatamente luego añade, y se añadieron aquel día. Son bautizados y se añaden a la iglesia. Ahora tienen deberes, tienen responsabilidades, tienen privilegios. Hay un grupo de hermanos que recibe a ese nuevo creyente, que está comprometido a cuidar a ese creyente, a velar por él, a orar por él. Y él también tiene los mismos deberes. Por eso que es triste ir a una iglesia y no ser miembro de ella. Porque te puede pasar algo y nadie sabe lo que te ha ocurrido. Todo creyente genuino, cuando conoce una iglesia, sabe cuál es esa iglesia, lo que está procurando es llegar a ser miembro de esa iglesia, ser añadido a esa iglesia. No es lo mismo ser un asistente que ser un miembro de una iglesia. Dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 28, vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El fin, hermanos, no es predicar el evangelio y que se bauticen. Ese no es el fin en nuestra iglesia. Sino más bien que aquellos que han sido bautizados conociendo a Cristo sean añadidos a una iglesia local para ser instruidos, para que puedan crecer, florecer y vivan sujetos, sirviendo en adoración al Rey que vive por la eternidad. Ese es el fin. No es solamente bautizar a las personas, es que sean bautizados, sean añadidos, sean instruidos y sean parte de ese cuerpo local que es la iglesia de Jesucristo. Entonces, mi primer punto es que la iglesia está integrada por un grupo de creyentes bautizados. Mi segundo punto está en el versículo 42 del libro de los Hechos. Es un grupo de creyentes bautizados que se reúnen para adorar a Dios. Dice el versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Los judíos aprendieron a guardar el séptimo día, que era el día de reposo, que era el sábado. Pero cuando vino Cristo y Él murió, dice la Escritura que Él resucitó el primer día de la semana. Entonces el sábado judío se trasladó al domingo cristiano. Y los cristianos, como el triunfo de Cristo por haber resucitado el primer día de la semana, empezaron a reunirse el primer día de la semana, que es el día domingo, un día como hoy. Un día como hoy, Cristo resucitó. Y nosotros venimos a la iglesia a adorar a ese Dios que ha resucitado de entre los muertos. Venimos a adorar a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Hoy no es el día del supermercado, ni el día de la pelota, ni el día de la playa, ni del día del mall. Hoy es un día donde la iglesia se congrega a adorar al Señor. Dice el Evangelio de Juan, al capítulo 20, versículo 1, y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Ese fue el día que Cristo resucitó, el primer día de la semana. Luego más adelante, el mismo Juan dice en el versículo 19, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Me llama mucho la atención que la Biblia hace ese énfasis, subraya el primer día de la semana. El mismo Juan, más abajo, en el versículo 26, dice, 8 días después. Tú sabes lo que es 8 días después, ¿no? Si hoy estamos domingo, tú cuentas 8 días después, vuelve a caer domingo. Dice de hoy en 8, ¿sabes qué es? El próximo domingo. Dice Juan, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Jesús empezó a aparecerse a los creyentes que estaban reunidos cuando Él resucitó y al siguiente domingo, el primer día de la semana. Luego Él ascendió. ¿Y qué hizo la iglesia? Dice la Biblia en 1 Corintios 16:2, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas.
El primer día de la semana la iglesia se reunía, adoraban al Señor, cantaban himnos, se exponían a la enseñanza de los apóstoles, oraban el primer día de la semana. Luego en Hechos 20, versículo 7, dice la Biblia, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, no es que iban a desayunar, iban a cenar, a tomar la Santa Cena. Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche, el primer día de la semana. Ahora bien, no solo se trata de congregarse en un lugar donde se predica la palabra de Dios. Digo esto porque hay algunos que piensan que es suficiente con ir a la iglesia, oír la predicación, oír el sermón, sin comprometerse con ninguna iglesia en particular. Dicen, no, ya cumplí, ya fui a la iglesia. Y no hay compromiso. Si tú profesas fe en Jesucristo, te has de comprometer con la iglesia del Señor Jesucristo. Y te has de comprometer con ese pueblo que son los hijos de Dios, como miembro de una iglesia local. El escritor a los Hebreos está escribiendo a creyentes que asistían a una iglesia en particular. Él les dice a estos hermanos en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Eran creyentes que asistían a una iglesia en particular. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, porque más adelante él hace unas aclaraciones y él les dice en Hebreos 13:17, les dice, obedezcan a sus pastores. Significa que ellos iban a una iglesia y tenían pastores. Y el consejo es, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y más adelante en el versículo 24 de la misma escritura a los Hebreos, dice el escritor, saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. Estos hombres y mujeres eran parte de una iglesia local donde tenían pastores o sus pastores, donde estaban sujetos a ellos. Entonces uno se pregunta, ¿y cuando venimos los domingos, para qué nos reunimos? Para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas que el Señor ha dejado establecidas en su iglesia. ¿Y cuáles son esas ordenanzas? La cena del Señor y lo que presenciamos el día de hoy, el bautizo. Para eso nos reunimos, para adorar a nuestro Dios, para tener comunión unos con otros. Entonces, en segundo lugar, la iglesia se reúne para adorar a Dios. En tercer lugar, la iglesia es un grupo de creyentes bautizados que se reúne para adorar a Dios y que son guiados por líderes debidamente constituidos. Ese es el tercer lugar. Son guiados por líderes debidamente constituidos. En Hechos 2, 42 y 43 dice la Biblia lo siguiente. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles.
En aquel tiempo, cuando el Señor ascendió, Él dejó sus representantes, que eran los apóstoles. Estos hombres recibían revelación directamente de Dios. Hacían milagros y esa era la señal distintiva en ellos. Habían sido llamados por Dios, pero también habían sido testigos oculares del Cristo resucitado. Ellos habían visto al Cristo resucitado. Por eso Pablo vio a Cristo resucitado cuando iba el camino a Damasco, quien se le apareció. Dice, al final a mí, como un abortivo, se me apareció. Esas eran las características de los apóstoles. Pero los apóstoles murieron. Ya no hay apóstoles. Toda iglesia que dice tener apóstoles es una iglesia herética, que profesa herejía. Porque apóstoles en el sentido estricto de la palabra es una iglesia que ahora tiene pastores, porque los apóstoles ya murieron. Pero estos hombres, estos apóstoles, eran los líderes que el Señor dejó. Aún no habían los pastores, habían los apóstoles. Los pastores vinieron después de ellos. Cuando el canon de las Escrituras se cerró, toda la revelación de Dios se cerró, ya no se necesita más revelación. Yo no sé cómo es que algunos dicen, tengo una palabra de Dios para ti. ¿Qué palabra tiene? Está escrito en la Biblia. Es como que si hay una nueva revelación. Todo lo que está escrito en la Biblia es autoridad para el creyente. La Biblia es toda suficiente, es inerrante, infalible. Es la palabra de Dios. No necesito otra palabra más que la palabra del Señor. Pero el Señor dejó establecido para que vengan pastores. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, en el capítulo 1, versículo 1, una iglesia que estaba en Filipos, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. La palabra obispos o la palabra ancianos o pastores se usan indistintamente. Es el mismo oficio. Sea presbúteros o sea ancianos, cualquiera que sea de los tres términos que se utilicen, se refiere al mismo oficio. Y él está hablando de una iglesia donde estaban constituidos pastores y diáconos, o obispos y diáconos. En Tito 1:5, Pablo escribe a un hermano que estaba haciendo labor pastoral. Era un pastor en una isla llamada Creta. Y él dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Los pastores, los ancianos que iban a ser llamados, eran los encargados de poner orden, de liderar, de guiar al rebaño, de dar instrucciones, directrices. Los pastores somos los sirvientes oficiales de Dios. Y en Efesios 4, 11 y 12 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es Él que ha establecido y llamado a los pastores que son maestros. Por eso que es la voluntad del Señor que la iglesia camine como un cuerpo, bajo la guía y la dirección
de un grupo de líderes llamados y dotados por Él para ese trabajo. En la iglesia no podemos hacer lo que nosotros querramos, sino que tenemos que hacer lo que el dueño de la iglesia ha establecido que debe hacerse en cada iglesia. Por eso es que tú no ves aquí espectáculos de show, de pantomima, de danza, porque eso no lo ha establecido el Señor en el culto a su nombre. Y no lo verás aquí. Y finalmente, la iglesia es un grupo de creyentes bautizados que se reúne para adorar a Dios y que son guiados por líderes debidamente constituidos y comprometidos a cuidarse los unos a los otros. Dice Hechos 2, 44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Tú sabes por qué hacían eso ellos? Ocurre que cuando vino el Espíritu Santo, mucha gente de los judíos bajaron a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, una fiesta judía. Y mucha gente fueron de diferentes poblaciones, lejos, y llegaron a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, el Espíritu de Dios tomó a ciertos hombres y empezaron a hablar en el idioma de ellos. No es que hablaban disparates, no es que hablaban en lenguas desconocidas. Hablaban la palabra de Dios y predicaban la palabra de Dios en el lenguaje que ellos no hablaban, pero que los otros lo entendían. Y empezaron a predicar el evangelio. Y todos aquellos que habían bajado a Jerusalén a esta fiesta, decidieron quedarse en Jerusalén y no volvieron a sus casas. Fueron madres, esposos, hijos. Entonces, la gente quiso más de Dios y se quedó en Jerusalén. Imagínate, oyen el evangelio y de 120 que era, ¡rum!, 3,000 personas. Creyentes, transformados, renovados y querían más de Dios. ¿Y sabe qué hicieron los hermanos? Empezaron a vender sus cosas para ayudar a esos hermanos. Empezaron a hospedar a esos hermanos. Y así fue como la iglesia se propagó y creció. Qué diferente al día de hoy, ¿no es cierto? Donde cada uno vive en su terreno, en su casa. Donde no se comparte. Donde nos vemos solamente los domingos. Pero así no fue la iglesia como empezó en Jerusalén. Nosotros somos llamados a ser guarda de nuestros hermanos. A cuidar de ellos. No importa si el hermano es torcido, no importa si su voz no te agrada mucho, no importa si es media gordita o gordito. Mira, eso no importa mucho. ¿Sabes lo que importa? Que tú tengas un corazón para amar. La iglesia necesita ser amada. Pero cuando tú vives tu propio evangelio y eres un asistente de domingo a domingo solamente, probablemente, no has entendido el evangelio. Entonces, debes corregir lo que está deficiente en ti. Involucrarte con los hermanos. Querer ser parte de ese cuerpo en esa iglesia local.
¿Y sabes lo que tú debes decir? Pastor, aquí estoy. ¿En qué puedo ser útil en esta iglesia? ¿En qué puedo servir? Entre los creyentes nos cuidamos, nos amamos, nos amonestamos, nos servimos unos a otros. Y cuando tú vas a la Biblia, esa frase que hay los unos para los otros es abundante. Es abundante. Por ejemplo, dice, anímense unos a otros, vivan en paz unos con otros, sean afectuosos unos con otros, edifíquense unos a otros, acéptense unos a otros, amonéstense unos a otros, preocúpense unos por otros, sírvanse unos por otros, sopórtense unos a otros, sean bondadosos y compasivos unos a otros, perdónense unos a otros, canten unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros, hospédense unos a otros, salúdense unos a otros. Es abundante. Pero probablemente es uno de los mandamientos menos practicados. Y si tú te das cuenta, todas estas exhortaciones fueron escritas a creyentes que eran miembros de iglesias locales. Y nosotros vemos aquí con claridad la responsabilidad que tenemos los unos con los otros al ser parte del mismo cuerpo. Quiero terminar con la frase de un pastor a quien tuve el privilegio de conocer hace varios años. Ya estaba casi de retirada, ahora ya está retirado. El pastor John Piper. Este hombre que tiene un corazón para Dios y que ha hecho mucho bien a la iglesia con sus enseñanzas. Él dijo lo siguiente con respecto a la iglesia local. Él dice, la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, y que son guiados por líderes debidamente constituidos y están comprometidos a cuidarse unos a otros. Fin de la cita, John Piper. Lloro a Dios que el Señor levante de esta iglesia hombres y mujeres que tengamos un corazón conforme a Cristo para vivir el evangelio de Cristo. Yo me temo que hay tanto evangelio distorsionado y nosotros tenemos que ser celosos de las buenas obras y de lo que Él nos ha encomendado. El próximo domingo, si Dios quiere, continuamos con la segunda parte. Vamos a orar.